Antes que nada me gustaría agradecer al decanato, al Departamento de Electricidad y Electrónica, a la Asociación Cimatec y por supuesto a todos los ponentes y el público haber participado en esta tercer concurso de divulgación científica y tecnológica. Y bueno, antes de empezar con el concurso propiamente dicho, tenemos el inmenso honor de contar con el siempre dispuesto y siempre interesante Martín Blas, quien ha preparado la que en sus palabras es la mejor charla que voy a dar en mi vida. Así que esperamos que disfrutemos mucho de esta charla y a continuación tendremos las exposiciones de Jorge Rodríguez, que nos hablará sobre el lado oscuro de la música, Pablo Villalauneta, que hablará de Rocket 101, Rubén Sierra, que hablará del apagón analógico, y Silvia Arroyo y Sofía Maroto, que harán conjuntas una charla denominada Galgas en la vida cotidiana. Así que un fuerte aplauso para Martín y para todos los participantes y buena suerte. Bueno, pues primero, gracias a Cimatec, o sea, mis antiguas víctimas de segundo de física, por darme la oportunidad de disfrutar mucho de la preparación de esta charla. Bueno, el título es Tecnologías más o menos antiguas. ¿Y cómo de antiguas? Pues muy variante, desde miles de años a solo unos pocos decenios. Hablaré de su supervivencia, si han durado mucho o poco, y si han tenido alguna influencia científica. Algunas han tenido muchísima influencia. Primer ejemplo, una tecnología milenaria que se resiste a morir. El ábaco. Desde la foto, son ábacos chinos. Hay un modelo ligeramente diferente, el ábaco japonés, que tiene menos cuentas. Bueno, pues aquí tenemos un ábaco romano de bronce del Museo Arqueológico de Aosta y la reconstrucción de un ábaco romano donde se ve claramente el 100 y el 10 en números romanos. Bueno, un poco de historia. En Mesopotamia, en el tercer milenio antes de Cristo, usaban piedras con huecos rellenos de arena donde se podían escribir números y fácilmente borrarse de nuevo y volver a usar. Hacia el 600 antes de Cristo, en Persia, en los huecos empezaron a colocar piedritas, cálculi en latín. Eso que ya es reconociblemente un ábaco, se extendió a Grecia, Roma, China, Japón, Corea, pero no parece que llegara a usarse mucho en la India. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la decadencia del ábaco. Primero, pero antes un poco de etimología. Del cálculus, calculare, de las piedritas en latín, vienen las palabras para cálculo y calcular en todas las lenguas romances y en inglés, que no es lengua romance, pero es un caso particular del fenómeno, menos mal que los normandos invadieron Inglaterra. Bueno, ¿por qué dejó de usarse en Europa? Pues por la llegada de los números indoarábigos y los algoritmos para las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, el algoritmo, de aquí viene la palabra moderna algoritmo, y uno de los principales responsables, ni más ni menos que Leonardo de Pisa, Fibonacci, que escribió, a pesar del nombre, el liberaba aquí, habla del sistema de numeración indoarábigo, que fue uno de los primeros en defender las ventajas de la notación posicional frente a los números romanos. Aquí tenemos una imagen alegórica del enfrentamiento entre el algorista y el abaquista, del libro Margarita Filosófica del año 1503.
pero en Extremo Oriente el ábaco sobrevive. En China, Japón, Corea sigue siendo un instrumento popular, se sigue enseñando su manejo en las escuelas infantiles, aunque solo sea como asignatura optativa, y en otras partes del mundo, en Europa Oriental, Rusia, en África, hay muchos pequeños comerciantes que lo siguen usando. Vamos a continuación con una tecnología renacentista que sobrevivió siglos. Las tablas de logaritmos. Aquí tenéis las tablas de logaritmos de la biblioteca de esta Santa Casa, que probablemente no las ha pedido nadie, no exagero un pelo, en 40 años. Bueno, ¿por qué los logaritmos son o eran útiles o eran necesarios? Bien, el trabajo para sumar o restar dos números de n dígitos es proporcional a n, a la longitud. Pero multiplicar dos números de n dígitos da mucho trabajo. Es proporcional a n cuadrado. ¿Y qué pasa? Que los logaritmos transforman los productos en sumas. Queremos calcular a b. Buscamos el logaritmo de a en la tabla. Buscamos el logaritmo de b en la tabla, sumamos los logaritmos y volvemos a la tabla para encontrar a qué número corresponde ese logaritmo. Los logaritmos son una de las tecnologías que han sido importantes en la ciencia. De hecho, nada menos que Kepler pudo completar las tablas rudolfinas y descubrir su tercera ley gracias a los logaritmos. Sin el ahorro de trabajo de los logaritmos no hubiese podido materialmente. Y no solo usuario, escribió un tratado sobre los logaritmos. Silas Logarithmorum ad totidem números rotundos. Historia. Y antes de historia, prehistoria. La prostaféresis. Este conjunto de fórmulas que permiten hacer algo análogo a lo que hacen los logaritmos. Bien, no está muy claro, surgió en la década de 1580, y no está muy claro a quién se le ocurrió por primera vez. No sería nada de extraño que se hubiese ocurrido a bastante gente al mismo tiempo, una vez que había disponibles tablas trigonométricas. Un montón de nombres de científicos de la época que lo usaron, entre ellos ni más ni menos que Tycho Brahe y John Napier, el inventor de los logaritmos. Bueno, vamos a la historia propiamente dicha. En 1614, John Napier publica Mirifici Logarithmorum Canonis Descripta. No exactamente los logaritmos neperianos actuales, pero esencialmente lo mismo. Al año siguiente, Napier recibe a Henry Briggs, que le propone usar la base 10, que va a ser mucho más corta. Entonces, Napier está totalmente de acuerdo y deciden que sea el propio Briggs el que se encargue del trabajo. Entonces, poco después, un par de años después, Briggs publica Logarithmorum Cilias Primalos, una pequeña tabla de logaritmos del 1 a 1000 con 14 decimales. Y con más tiempo, en 1624, aritmética logarítmica, logaritmos de 1 a 20.000 y de 90.001 a 100.000 con 14 decimales. El mismo año que publica el tratado mencionado antes. Y durante 3 siglos y medio, casi nada, se usaron masivamente. Lo único que pudo acabar con las tablas de logaritmos fueron las calculadoras electrónicas. Y pregunta importante. Sin calculadoras, ¿cómo se pueden calcular los logaritmos? Bueno, pues este es el truco básico que usó Briggs. Usó más trucos, pero este es el esencial.
Bueno, primero es obvio que basta con calcular los logaritmos de los números primos. Entonces, factorizando, somos capaces de calcular el logaritmo de cualquier número. Entonces, se empieza por calcular, y solo hay que hacerlo una vez, las raíces cuadradas sucesivas de la base. En este caso, raíz de 10, raíz cuarta de 10, etc. ¿Cómo? Bueno, pues esto con el método de Newton, muy rápido. Pero es que Newton ni siquiera había nacido. No obstante, hay un algoritmo parecido a la división larga para el cálculo de raíces cuadradas. Como digo, no es terriblemente difícil y sobre todo solo hay que hacerlo. Bueno, entonces, ejemplo para el logaritmo en base 10 de 3. Bueno, pues empieza y se va dividiendo el número entre la primera raíz menor que el resultado intermedio. El 3 está entre raíz cuarta de 10 y raíz de 10. Pues dividimos por raíz cuarta de 10. El resultado es mayor que raíz octava de 10. Volvemos a dividir. Nos sale mayor que raíz 16ª de 10. Volvemos a dividir. Sale mayor que raíz de 3. Y así sucesivamente. Si es necesario, pues posiblemente va a haber que saltarse alguna, como hemos dicho al principio. Bueno, vamos a parar aquí. Entonces, concluimos que 3 es aproximadamente, es un poco mayor que, pero es aproximadamente raíz cuarta de 10 por raíz octava de 10 por raíz 16ª de 10 por raíz 32ª de 10, o sea, 10 a la 1/4, 1/8 más 16 más 1/32. Tomando logaritmos, logaritmo en base 3 de 10 es aproximadamente esto, o sea, 0,46875, que empieza a parecerse al verdadero logaritmo en base 3 de 10. Básicamente hacen falta 3 pasos para cada dígito exacto. Y muy relacionada con los logaritmos, la siguiente tecnología. Bueno, pero primero una imagen clásica. El pirata con el puñal en la boca. Y aquí tenemos la portada de una novela de los años 50. Zoom pregunta, ¿qué lleva en la boca el pirata espacial? Primero un poco de contexto. En los años 50 ya existían ordenadores, pero eran pesados, grandes, lentos, poco fiables. Conclusión, en la ciencia ficción de la época, los ordenadores eran lentos, pesados, grandes, poco fiables, inadecuados para llevar en una nave espacial. ¿Cómo se supone que iban a calcular las rutas los navegantes espaciales del futuro? Pues con la regla de cálculo, lo que yo llamo la espada de luz de los ingenieros, lo que técnicamente es una calculadora analógica mecánica. Aquí tenemos dos ejemplos. Las reglas de cálculo tienen 3 piezas móviles. Lo que se llama el cuerpo, la reglilla y el cursor. Bueno, ¿y esto cómo se usa? Bien, es obvio cómo sumar y restar con 2 reglas graduadas. Pero ya habíamos visto que la suma y la resta eran las operaciones fáciles. ¿Qué ocurre con operaciones difíciles como el producto y otras peores? Bueno, pues en el caso concreto del producto, el truco está en usar los logaritmos, usar escalas logarítmicas que transforman las sumas en productos. Entonces, aquí tenemos 2 reglas divididas con escalas logarítmicas, en que la distancia entre uno y lo que sea es el logaritmo de lo que sea. Entonces, ¿cómo multiplicar 2 por 3 con una regla de cálculo? Bueno, pues vamos hasta el 2.
esta longitud es logaritmo de 2. Y alineamos la regla el 1 de la regla superior con el 2 de la regla inferior. Entonces, la distancia del 1 al 3 va a ser logaritmo de 3. Logaritmo de 2 más logaritmo de 3, logaritmo de 6. Entonces, debajo del 3 cae el 6, como era después. Bueno, historia. Pues la primera cosa reconocible como regla de cálculo fue inventada por William Oughtred hacia 1622. Y durante siglos se fue perfeccionando lentamente. Se fueron añadiendo escalas que permitían hacer más cálculos. Pues, por ejemplo, funciones trigonométricas, exponenciales, etc. Entre los ingenieros europeos se popularizó a mediados del siglo XIX y entre los de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente desapareció con la llegada de las calculadoras electrónicas. Aquí tenemos ejemplos de reglas de cálculo rusas especializadas en navegación aérea. Las reglas que se llevaron en las misiones Apolo por si acaso el ordenador se estropeaba. En el Apolo 13 lo que les pasó fue mucho peor. Y aquí tenemos ni más ni menos que al señor Spock de Star Trek usando las auténticas reglas de cálculo circulares para navegación aérea de la época. Entiéndase, los años 60 en el siglo XXIII. Y aquí tenemos un anuncio muy divertido de Boeing dirigido a las viudas de la regla de cálculo, que empieza diciendo: si tiene un marido ingeniero acosado por los logaritmos, bueno, inconvenientes, pues obviamente poca precisión. Y ya ves, como mucho, 2 decimales. Se puede hacer más grande, pero no tiene sentido hacer una regla tan grande como una habitación. Era difícil de manejar, no especialmente una cuenta suelta, sino ir encadenando cuentas, una tras otra, especialmente cuando había sumas y restas, porque las reglas de cálculo no tenían escalas para sumar y restar. Entonces, sumar y restar había que hacerlo mentalmente o en papel. Bueno, seguimos con una tecnología informática que se originó en la industria textil. La tarjeta perforada. Y variante, la cinta perforada. Y aquí tenemos su antecesor, el telar de Jacquard. Aunque el telar de Jacquard no fue el primer intento de mecanización en la industria textil, pues es el primero en que podemos reconocer lo que hoy es la tarjeta perforada. Bueno, lo inventó en 1801, como digo, basándose en ideas del siglo anterior. Y la idea es que el patrón que se va a tejer esté programado en tarjetas perforadas. Consecuencia, el operario no necesita ninguna formación para tejer la tela que sea, por compleja que sea. Estas son las tarjetas perforadas que usaba el telar de Jacquard. Y aquí tenemos pues, un tejido producido con el telar de Jacquard. Sucesor, la tabuladora de Hollerith. Y estas son las tarjetas perforadas que usaba la tabuladora de Hollerith. Bueno, ¿y quién fue Hermann Hollerith? Pues nació en el estado de Nueva York en 1860, terminó la carrera de ingeniero de minas a los 19 años, no lo digo con intención de avergonzar a nadie, y nada más terminar la carrera empieza a trabajar en la oficina del censo
donde conoce a John Shaw Billings, el otro protagonista de esta historia. A los 23 años empieza a trabajar en el instituto, como profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se doctora al año siguiente, pero la enseñanza no le gusta y lo abandona. Entonces, se pasa un año diseñando frenos para ferrocarriles y en 1984 entra en la Oficina de Patentes de Washington. Pero bueno, vamos a volver con John Shaw Billings. John Shaw Billings le cuenta los terribles problemas que plantea el censo de Estados Unidos. En la Constitución se ordena hacer un censo cada 10 años. Repartir y recoger los formularios entre una población posiblemente dispersa no es terriblemente fácil. Pero es la parte fácil en comparación con convertir esos datos en bruto en información útil. Concretamente, el censo de 1880 requirió 8 años de trabajo y se estimaba que el siguiente requeriría más de 10 años, es decir, no estaría terminado antes de tener que empezar a hacer el siguiente. Y solución, la tabuladora de Holyoke, desarrollada a sugerencia de John Shaw Billings, era electromecánica. Concretamente, la presencia o ausencia de un agujero deja que un circuito se cierre. La patentó en 1899 y el gobierno la eligió en 1890 para el censo de ese año. Les costó 3 años perforar las 56 millones de tarjetas, pero el análisis de datos se pudo completar en solo 6 semanas. Bueno, Holyoke fundó en 1896 la Tabulating Machine Company, que en 1911 se fusionó con la Computing Scale Company of America, la Bandit Manufacturing Company y la International Time Recording Company para formar la Computing Tabulating Recording Company, que en 1924 cambió su nombre a IBM. Y aquí tenemos uno de los productos estrellas de IBM, la tarjeta de 80 columnas. La tarjeta de 80 columnas durante décadas fue probablemente el método más utilizado para introducir información en los ordenadores de la época, que en beneficio de los jóvenes, recuerdo, no siempre han tenido teclado y monitor. Aquí tenemos una perforadora de tarjetas, el modelo IBM 029. Aquí se ve claramente el teclado y una vez perforadas esas tarjetas se metían en un lector y el ordenador las podía. Por cierto, ¿cuánta gente aquí presente ha programado en Fortran? Lo esperaba. ¿Nunca os habéis preguntado de dónde narices viene esa limitación absurda de los 80 caracteres por línea? De las tarjetas de 80 columnas de IBM. Aquí tenéis una instrucción Fortran perforada en una de esas tarjetas. ¿Inconveniente de las tarjetas? Pues bastante obvio. La densidad de información es muy baja, el medio no es muy robusto y sobre todo, si la baraja se desparrama, ¿qué hacemos? Bueno, y siguiendo dentro de la informática, una tecnología que sobrevive en constante evolución. El almacenamiento magnético de información. Esto ha estado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y, por si a alguien le interesa, su capacidad es 15 megas. Bueno, aquí tenemos una cinta, un cassette de audio, un disquete de 3,5, que a lo mejor los más jóvenes no todos lo recuerdan, una cinta VHS y un disco duro.
Y esto, los más jóvenes casi seguro que no lo recordáis, es el disquete de 5 y 4. Bueno, ¿qué ventajas tiene el almacenamiento magnético? Pues el primero, lectura y escritura fácil. Es simplemente usar las leyes del electromagnetismo. Un campo magnético en movimiento induce un campo eléctrico, eso es lo que permite la lectura, y al revés. Un campo eléctrico variable induce un campo magnético, que eso es lo que permite la escritura. Es un medio no volátil, la información se almacena sin necesidad de energía constante. Los materiales usados en principio son baratos. Desde luego, si queremos densidad alta, esto ya hay que matizarlo mucho. La fabricación en principio es fácil. Nuevamente, cuando la densidad de información se quiere que sea alta, eso ya no es cierto. Y se puede grabar información analógica o digital. Por ejemplo, podemos tener un cassette de audio repleto con grandes éxitos de Camela o un disco duro repleto de archivos MP3 con grandes éxitos de Camela. Si el disco duro es suficientemente grande, podemos usar un formato sin compresión incluso. ¿Desventajas? Pues bueno, que el medio tiene que ser necesariamente bidimensional para poder acceder al campo magnético. Y necesita partes móviles. Solución al problema de meter más información. Pues, o bien más superficie, el camino de las cintas, o más densidad, que es el camino seguido en los discos duros. Voy a hablar un poco más de las cintas magnéticas. ¿Qué características tienen las cintas magnéticas? Pues bueno, bajo presión, sin duda. Son transportables. Incluso esto, que repito, viene del Laboratorio Nacional de los Álamos. Por otra parte, son sensibles a los campos magnéticos y de acceso secuencial. Si queremos un dato que está al final de la cinta, tenemos que recorrerla por narices y esperar a que llegue. No obstante, las cintas magnéticas se siguen usando para almacenar grandes bases de datos y para hacer copias de seguridad de discos duros. Y vamos con una tecnología prometedora que no sobrevivió, una variante del almacenamiento magnético. Las memorias de burbujas magnéticas. Y aquí tenemos sus características. Pues, efectivamente, obviamente, un medio magnético, por tanto no volátil, etcétera, etcétera, pero sin partes móviles. Las burbujas magnetizadas se pueden mover por el medio y el medio no necesita moverse. Aquí tenemos un esquema, aquí tenemos los dominios, que aplicándoles un campo magnético se mueven manteniendo su imantación por el medio. Y volvemos a encontrarnos con el fenómeno del pirata con la regla de cálculo en la boca. En La caza del octubre rojo de Tom Clancy habla del ordenador de a bordo de un submarino de ataque. Entonces, utilizaba chips de 64 bits recién desarrollados y lo último en arquitectura de procesamiento. Su memoria de burbujas podía acumular fácilmente las necesidades de computación de todo un escuadrón de submarinos. Y en Juego de Patriotas, el protagonista, Jack Ryan, está enseñando su portátil a unos amigos. Dice, es un ordenador de campo Cambridge Datamaster modelo C. Los fabrica un amigo mío. Tiene un procesador MC68000 y 2 megabytes de memoria de burbujas. Pero en la gran mayoría de las aplicaciones los discos duros resultaron ser mejores y las grandes empresas abandonaron la producción a principios de los 80, antes de las novelas.
y aunque se siguieron usando en ambientes difíciles, especialmente cuando hay vibraciones fuertes que a los discos duros no les gustan, con la aparición de las memorias flash, adiós. Seguimos con una tecnología que puede sobrevivir indefinidamente. Los rayos X. Aquí tenéis la primera radiografía del esto. Y específicamente el tubo de Crookes. Esto es un tubo de Crookes bastante largo. ¿Qué es un tubo de Crookes? Pues es simplemente un tubo de vacío con electrodos. Al aplicar una alta tensión, el cátodo desprende electrones que chocan con un obstáculo, el anticátodo, y su energía cinética se desprende en forma de radiación electromagnética de onda corta. Bueno, ¿qué significa? Pues significa radiación de frenado, y cada vez que Woody Allen la oye le entran ganas de invadir Polonia. La radiación de frenado es el fenómeno responsable de la parte continua del espectro de rayos X. Estos picos se producen debido al salto de electrones entre distintas órbitas. Y vamos con un tubo de rayos X moderno, que ya no se llama tubo de Crookes, sino tubo de Coolidge, pero el principio es exactamente el mismo. ¿Diferencias? Bueno, pues que el cátodo es incandescente para que desprenda más electrones. Que el anticátodo es móvil y está refrigerado. Pero el principio es exactamente el mismo. Electrones chocan con obstáculo y se desprenden su energía en forma de rayos X. Aplicaciones, pues obviamente, radiodiagnóstico. Aquí no le han hecho una radiografía. Radioterapia. Ciencia de materiales. Esto es esencial. La cristalografía existe gracias a los rayos X. Los rayos X tienen una longitud de onda suficientemente corta para que los átomos de los cristales los difracten. Y obviamente, pues seguridad. Ejemplo, la fotografía 51. Esta es la imagen de difracción de rayos X obtenida por el equipo de Rosalind Franklin, que permitió el descubrimiento de la estructura secundaria del ADN. Bueno, y termino con una tecnología avanzada que permaneció escondida durante milenios. El mecanismo de Antikythera. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto no es más que un caso. Es el fragmento mayor de no se sabe muy bien qué. Esto, a primera vista, no es más que un montón de cachos de bronce corroído. Bueno, pues se descubrió entre los restos de una galera del siglo I a.C. en abril del año 1900. Aparte del mecanismo, había muchos más objetos y todos los objetos se enviaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entonces, 2 años más tarde, un arqueólogo griego se dio cuenta de que contenía engranajes y defendió la teoría de que era un reloj astronómico, pero nadie le creyó. Más adelante, en 1971, un historiador de la ciencia y un físico nuclear lo examinaron con rayos X y gamma y descubrieron engranajes, muchos engranajes, por lo menos 37, inscripciones en griego. Aquí tenemos un esquema de los engranajes, ya veis, y aquí una reconstrucción moderna. Esta manivela, por ejemplo, es una de las piezas perdidas completamente. Y de los engranajes conocidos se tienen pues, año, órbita lunar, el indicador de fase lunar, el cursor metónico y el calípico, que están relacionados
con los años lunares y solares, es intentar hacer un ciclo común de años lunares y solares, el cursor olímpico, la precesión de la órbita lunar y dos relacionados con los eclipses, el ciclo de Saros y el cursor de Exeglymos. Y se ha propuesto, en base a las instrucciones halladas, que habría también el cursor del Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, pues se acabó y aquí quiero agradecer a todas las personas que me han prestado los distintos objetos que he estado enseñando. Y no está Julián Aguirre, pero esta es su regla. Bueno.